la Argentina es el país que va a ninguna parte. Es el país que no tiene objetivos. Y el que no tiene objetivos de largo, mediano y corto plazo es el que no tiene plan. Ahora bien, les pregunto, ¿qué organización tiene el Estado argentino para planificar estratégicamente? Ninguna. Realmente nada. ¿Sí? Brasil tiene una Secretaría de Planeamiento Estratégico en la presidencia. Mangueira Unge estuvo hace poco tiempo acá, ha estado varias veces ahí. Es decir, geopolíticos, hombres de gran formación histórica, de gran formación geográfica, de gran formación sociológica, que pueden recomendar a la política acerca del futuro, pero no desde la ideología como se le hace acá, sino desde la realidad geográfica y social. Claro. Pero entendiendo cuál es la deriva que lleva la civilización en acto, la etapa de esta civilización, que es la postindustrial. Ha traído una forma distinta de producir y ha traído una forma distinta de hacer la guerra. Nuevos conflictos. Y ahí es donde entramos a la situación internacional que usted cita. Hay un polaco, filósofo, sociólogo, Bauman, que ha dicho que la situación posguerra fría es una situación licuada. Fíjense que no es lo mismo algo sólido que algo líquido, ¿no es cierto? Es algo que está moviéndose permanentemente. Hay una hidrodinámica que hay que atender. Y atenderlo no con los ojos del pasado, sino con la mentalidad abierta de comprender la naturaleza de los fenómenos. Para poder hacerlo, hay que tener certeza de quién soy. Es decir, una identidad fuerte. ¿Por qué? Porque el proceso grave de Occidente, que ya lo planteó Spengler hace mucho tiempo, a principios del siglo XX, es la decadencia de Occidente. Y la decadencia de Occidente está planteada en la fractura o en la debilidad de los valores y principios y creencias que caracterizan a Occidente frente al otro. Es un poco el mandato, mi general, de Sócrates, ¿no? Anthropos gnosis autón. Hombre, conócete a ti mismo. Sí, como señor. la primera consigna, ¿no? Para poder... Bueno, y esa consigna tiene continuidad, porque detrás de él vienen Platón y viene Aristóteles, que es la síntesis de los otros dos. Y de Aristóteles vamos a Santo Tomás. Y así Occidente fue creando su ser, que no es lo mismo que el estar. En inglés, el to be abarca a los dos, el ser y el estar. En castellano tenemos dos verbos. El bienestar es aquel que no está pensando espiritualmente, está pensando económicamente. En términos materiales, claro. Está pensando con el estómago o con el bolsillo. El ser lleva al bien vivir, que es muy distinto al bienestar. Si buscamos el bien vivir, entonces, desde nuestra cultura fortalecida, podemos ser expansivos y nos animamos a cabalgar a esta nueva etapa de la civilización postindustrial. ¿Y cómo estamos insertados en esta nueva etapa y en estos conflictos? El problema que tenemos es que no estamos insertos, estamos desinsertados. Es decir, la Argentina se ha encapsulado, le ha dado la espalda a su propio ser. Por eso se relaciona estratégicamente con el otro y no con lo propio. Esto es grave, este es el problema central que nuestros dirigentes políticos, egresados de nuestras universidades vaciadas, ustedes ven que en el ranking internacional de universidades, las nuestras están yendo hacia abajo cada vez más. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque se malgasta el dinero del presupuesto público que va a la capacitación universitaria, secundaria y primaria. En la escuela primaria usted forma al hombre equilibrado. Es la acción de la madre y la maestra de escuela primaria. Porque
antiguamente mi maestra, y la nombro siempre que hablo de ese tema, María Luisa Oyuri de Berra, me educaba antes de enseñarme destrezas, antes de instruirme. No necesitaba contenerlo como se hace ahora, ni darle de comer. El problema es que ahora se instruye y no se educa porque se entiende de que no hay que educarlo al chico, que el chico espontáneamente va a ser él el que se autogobierna, y no es así. De hecho, el Código Civil ya apunta hacia eso. Bueno, eso es Pablo Freire, la pedagogía del oprimido, es la Piaget. Anarquía. Claro. Es la anarquía. Ahora, parecieron en términos muy, discúlpenme, un poquito vulgares, un país así como la Argentina estamos para los bifes en este conflicto global. Cuando vemos países emergentes, vemos China cómo se está redesplegando en el mundo, vemos que la Unión Soviética cayó, volvió a la Federación Rusa, pero aparentemente pareciera que vuelven los sueños del imperio zarista, un conflicto permanente que, de hecho, con nuevas amenazas como es el terrorismo, migraciones, estados fallidos, de narco. hecho, Putin nos está dando un mensaje impensado hoy. Así es. ¿No? Es decir, Putin es el que tiene el discurso que yo acabo de expresar. A eso iba. Le dice a Occidente, ustedes... Guarda, han renunciado. Claro. ¿No? Ustedes van a su autodestrucción. Sí. Y mientras yo estoy poniendo el acento en el regreso de Rusia a la madre Rusia, y por eso es que he levantado de nuevo todas las iglesias, nosotros vamos a la iglesia o no escuchamos lo que dice el sacerdote, porque cuando salimos del templo hacemos todo lo contrario de lo que decimos que somos. Y votamos hasta por unanimidad lo contrario a lo que dice nuestra religión. Entonces dejamos de ser, porque el argentino es un hispano criollo católico. Sí. Cuando olvida todo esto y va en contra de sí mismo, crea la posibilidad que ahora vamos a tratar de describir cuando lleguemos a la Argentina. Porque ustedes me están preguntando del ámbito internacional. Exactamente, sí. Bueno, después de la Guerra Fría, que fue una guerra fácil de entender, estaban los buenos y los malos, los hombres que querían la libertad y los hombres que querían el totalitarismo de Estado, ¿no es cierto? Con una revolución proletaria que fracasó en todos los lugares del mundo en donde se inició y nunca terminó, porque el propio pueblo ruso implosionó a la Unión Soviética y trajo el paradigma, se cayó. Sin embargo, en Iberoamérica hay hombres, hay dirigentes que viven en el pasado, viven metidos en la Guerra Fría y dicen que van a encontrar el camino en Iberoamérica para poder realizar lo que fracasó en el estalinismo. Eso es lo que se llama, mi general, el socialismo del siglo XXI o neocomunismo. Claro, ahí viene algo ya que interesa no solamente al problema global, sino al problema regional. Allí es donde, de algún modo, se encontró en el nuevo precio del petróleo, $150 el barril, después de las dos guerras del Golfo, se encontró una base económica para que el Partido Comunista Cubano pudiese retomar el camino que inició en el 59 y que tiene continuidad en el día de hoy, aquí y en toda Iberoamérica. Lo que pasa es que está en una situación crítica, porque el petróleo hoy bajó a $50 y ha tenido que recurrir al narcodólar, no al petrodólar. Y esto trae un inconveniente muy serio, porque tanto Europa como Estados Unidos, que están intentando ponerse de pie después de sus gravísimos problemas, en particular en el 2008, no van a permitir la aparición de estados fallidos, porque los estados fallidos son los lugares donde se va a aposentar
el narcoterrorismo, que es el crimen organizado internacional asociado con los enemigos de Occidente que están operando sobre Europa, desde el África y desde el Oriente. Y quizás también, mi general, coincide con nosotros que eso es un poco la causa también de la corrupción, que es otro mal endémico en toda la región, ¿no es cierto? Cuando usted pierde los valores de su identidad, se corrompe. Se corrompe. Indudablemente. Y si le ponen plata, más todavía. Claro, el problema es que cuando aparecen los carteles de la droga, los cañonazos son de $50.000 para arriba. Bueno, Iberoamérica entonces ha ingresado a ese proceso que se inicia en el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas y demás. Teóricamente, los estrategas teóricos lo buscan a esa fecha como un hito de comienzo de la guerra mundial que está en acto, que está en pleno desarrollo, que es la guerra contraterrorista global. Nosotros conocemos y lo sufrimos durante 30 años al terrorismo ideológico local, digamos doméstico. Este es un terrorismo distinto. Sufrimos 22.800 hechos de terrorismo en 12 años, con un promedio de 3 muertes por día. Y a veces, en ciertos periodos, el más álgido fue el 70, 4 hechos de terrorismo diarios. Todo esto ha sido olvidado a través de un proceso psicopolítico de comunicación social que borró a esa parte de la historia. Los que lo vivimos, porque tenemos canas, no lo olvidamos. Algunos sí. Quién sabe por qué razones. Este hecho, haber vivido esos años, nos da la posibilidad de poder entender mejor lo que ocurrió en el norte. En el norte no ocurrió lo que ocurrió en el sur, porque estaban viviendo la disuasión nuclear. Los estrategas teóricos estaban viendo qué hacían con el artefacto nuclear y llegaron a la conclusión de que servía para disuadir, pero no para ser empleado, porque de lo contrario se autoeliminaban. Es decir, la destrucción mutua asegurada. Exactamente. Es decir, el agredido había cargado sus computadoras que automáticamente abrían los silos debajo de los desiertos, sacaban los misiles y contraatacaban, con lo cual el agresor quedaba destruido y el agredido también. Capacidad de respuesta tenía. Exactamente. Entonces quedó esto, con el teléfono rojo, asegurado de que había una pax del terror nuclear. Pero en el hemisferio sur, todo el hemisferio sur, Iberoamérica, África y el sudeste asiático, se tiñó de sangre, pero eran guerras desconocidas en función de que era una sorpresa estratégica. Nosotros, en Iberoamérica, ningún ejército había previsto este tipo de agresión externa con tropas internas, hombres de la clase media universitaria que cambiaba de bandera. Esta bandera que representa nuestra cultura, ahí está el sol del Inca en el medio que nos ancla a esta tierra, no en vano lo puso allí Belgrano, porque estos son los colores de la libertad, el celeste y blanco, pero este es el anclaje en Iberoamérica, ese sol, no es cualquier sol, es el sol de la Orden del Sol de San Martín. Claro. Muy bien. Dicho esto, el proceso en Iberoamérica se inicia cuando Castro lo convence al nuevo presidente venezolano, Chávez, que con el precio de ese petróleo podían recuperar a la revolución que había fracasado en el ámbito de una nueva guerra mundial que no tenía nada que ver con lo ideológico. Acá había algo que venía desde muy antiguo. Sectas pequeñas, los salafistas babistas, una minoría extrema dentro del mundo musulmán, que habían aprendido el manejo de las últimas tecnologías militares en Afganistán y que tenían tenían el capital del petróleo saudita,
porque casi todos los dirigentes eran sauditas petroleros, que atacaron a la mano que los había ayudado hasta ese momento contra la invasión rusa a Afganistán. Y así empezó entonces una doble tarea. El macroterrorismo internacional manejado por Al-Qaeda y sus franquicias, hoy son innumerables, y hoy aparece el ISIS. El Estado Islámico. Sí. El Estado Islámico, que está fuera del Al-Qaeda. De esa estructura. Sí. Y que están buscando recuperar antiguos emiratos que habían dominado incluso a gran parte de Europa y a todo el norte del África. En el califato. Pero además, gracias a la libertad y al aflojamiento socialdemócrata de los gobiernos del Estado de Bienestar europeo, crecieron las madrazas, es decir, los templos musulmanes adheridos a esta posición en toda Europa. Y ahí empezaron a preparar a jóvenes europeos, aunque fuesen descendientes de musulmanes europeos, para mandarlos como hombres bomba a diversos lugares del mundo. Mientras tanto, empieza el proceso revolucionario iberoamericano a adherirse a esta posición internacional. ¿Qué países, mi general, sudamericanos están realmente influenciados o tienen relaciones con este nuevo fenómeno terrorista? Ahí hay que dividir a los países que con franqueza dicen yo soy parte del socialismo siglo XXI. Caso Bolivia, caso Ecuador, caso Nicaragua. Y hay otros países que hipócritamente... Venezuela, perdón. Venezuela es el país, yo diría... principal, el pilar fundamental. El país vicario de Cuba. Cuba no aparece en primera... El Partido Comunista de Cuba es que maneja Venezuela. Está bien. Y la manejó antes. Sí. Por eso hay oficiales cubanos prácticamente al mando de las Fuerzas Armadas venezolanas, claro, y ocupando lugares claves dentro del Estado. No, fíjese que el presidente de UNAmérica, organización muy vinculada a nosotros, formamos parte, nuestro presidente, el ingeniero Alejandro Peña Esclusa, fue detenido con pruebas falsas por el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Entraron 30 personas a su casa a ponerle explosivos para justificar su detención. La mitad eran oficiales cubanos. Así es. Bueno, acaba de ser detenido en Brasil Dortier, que fue jefe de gabinete de Lula, oficial de inteligencia cubano. O nos despertamos, sí. Les digo, porque vamos a las elecciones con candidatos que provienen de ese mismo origen. Y no hay, nadie se anima a decirlo en la televisión. Y a propósito, ya por lo que está comentando, porque usted dice, mi general, Cuba sigue viva y coleando. Este nuevo affair o este nuevo enlace entre Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, y Cuba, ¿qué lectura hay que hacer al respecto? Bueno, y sobre todo el Papa también, que está en ese contexto, ¿no? El Papa tiene una misión muy distinta a la de Obama. El Papa no hace política, hace teología. Evangeliza. Y tiene que recuperar a la oveja descarriada. Obama pertenece a la izquierda del Partido Demócrata de Estados Unidos. Es decir, está reiterando la política que llevó adelante la Trilateral Commission con Carter. Exactamente. Cuando buscó un socialismo diversificado para cogobernar el mundo con Brezhnev. Brezhnev le dijo que sí y le ocupó el Cuerno de África, Mozambique, Angola, Nicaragua y Chiapas. Entonces ahí reaccionó recién el electorado interno norteamericano con la nueva derecha americana, que lo lleva Reagan. Y Reagan tiene que ir a la guerra en el Atlántico Sur para poder recuperar a Margaret Thatcher en Londres y poder restablecer todo lo que había levantado Carter, en particular los misiles de corto y mediano alcance, los Pershing II. Esa es la historia que no nos cuentan. No nos cuentan, no tal cual. Entonces hemos ido a guerras que no sabíamos, que no entendíamos por qué ocurrían. Es más,
políticos argentinos dijeron que los agresores en el Atlántico Sur eran los argentinos. Nos pusieron un cebo en Dideriken y la ausencia de inteligencia estratégica y planificación estratégica nos llevó a entrar en una guerra contra la NATO. Imposible de ganar, ¿no es cierto? A pesar de que fue no picnic, según lo dicen los propios ingleses. Pero volviendo a Obama, a Barack Obama, Barack Obama es un hombre de izquierda. Sí. Algo parecido a lo que pasa con ciertos presidentes argentinos recientes, son primera generación en el país. No tienen raíces. Es decir, esto que está en la bandera, que son los valores de una identidad, en él no están. Claro, no están. En él no están. Los padres fundadores estarán por ahí y él los conoce por los monumentos que tienen, pero no tiene la raíz en la tierra. El que no tiene la raíz en su propia tierra no levanta la savia de la tierra, que es la vitalidad de una nación que es expansiva. Estados Unidos es el Estado que gana la Guerra Fría. El Estado que gana la Guerra Fría, que implosiona la Unión Soviética con Reagan, es el que se tiene que hacer cargo del imperio, tal como lo explica Raymond Aron con toda claridad. Guay del día que no haya un imperio que ordene las relaciones internacionales, porque eso va a ser una anarquía total. Y Obama renuncia a conducir el imperio. ¿Y será por ello que aparecen estados fallidos, débiles, anómicos, llenos de corrupción, y por eso de falta de conducción? Y por eso es que se expande la guerra en el Gran Medio Oriente, cuando estaba totalmente controlada. Ese es el, y en ese contexto, Argentina, mi general, ¿cómo está ahora? Y bueno, la Argentina, hipócritamente, no dice que está en el socialismo siglo XXI, cuando lo está, por un lado. En segundo término, quiere llevar adelante, con un ministro de Economía marxista, una economía inviable, con un país abroquelado, un país que se encapsuló en el ámbito de una globalización planetaria. Es la primera vez, todas las posguerras traen una globalización, todas. Las 14 guerras mundiales que hemos tenido en los últimos 5 siglos. ¿Qué es la globalización? Es la recuperación cultural de quien ganó y se expande al otro. Termina la Guerra Fría y Rusia y China toman parte de la democracia americana y la economía abierta. Mientras tanto, la economía argentina se cierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos a contramano del proceso histórico y del proceso internacional en curso. Eso es lo que hay que entender. El que entiende el curso no nada contra la corriente. Yo aprendí a nadar en el río Paraná. Y yo les aseguro que nadar contra la corriente no es sencillo. No solamente por el esfuerzo, sino por lo que uno se traga. Hay que ser un surubí. Ahora, mi general, en este contexto regional, Argentina está realmente mal, ¿no es cierto? Está ausente. Está ausente. Sin embargo, muchos países del continente sufren ataques similares. Por ejemplo, la bandera de derechos humanos en contra de sus Fuerzas Armadas. Hay presos políticos en casi todos los países, ¿no es cierto? Y una crítica a sus esencias, ¿no es cierto? El arma central de la finalización de los combates, no de la guerra. La guerra tiene etapas. Nosotros tenemos en este momento 2 estados de guerra, donde los combates están hibernados, pero la voluntad del enemigo sigue viva. En el Atlántico Sur, el Reino Unido nos sigue diciendo, no voy a negociar la soberanía de las islas. Cuando yo no negocio, cierro el camino diplomático y abro el camino de la polemología, que es la guerra. Estoy en estado de guerra. Y si alguna duda quedara, fíjense que refuerza todos los medios tecnológicamente que tiene en el Atlántico Sur. Pero en la otra guerra, esta es la guerra cortita, la guerra limitada que se peleó durante 2-3 meses y que nos trajo una severa consecuencia, que ya la voy a explicar. Pero la otra guerra, la guerra larga, hoy está en síntesis con la guerra del Atlántico Sur. Porque el decreto 158 que inicia la política de derechos humanos en la Argentina, que es el instrumento estratégico para
licuar a las Fuerzas Armadas, metiendo preso al 30% del generalato argentino, a 2.500 oficiales dentro de ellos, y oficiales, suboficiales y tropas, Sí, sí. y policiales y elementos de seguridad. Es decir, estoy hablando de todos los que intervinieron en la guerra. Y eso sigue creciendo, eso no ha parado, ¿no es cierto?, dentro del estado de guerra. Es la explotación de los combates perdidos por el agresor, pero que el decreto 158 trastocó en una victoria estratégica y política que los lleva el gobierno. Bueno, yo retomaría la parte final de nuestra conversación anterior. 24 horas después de hacerse cargo Alfonsín, el 10 de diciembre del 83, firma el decreto 158/83. El borrador de ese decreto lo trae el doctor Carlos Nino de Oxford. Oxford es la universidad donde se forma la inteligencia británica de las Fuerzas Armadas y del Estado, del Foreign Office. Ese decreto es una operación de aproximación indirecta perfecta, magnífica, que no puede ser entendida por la mentalidad lineal del argentino occidental, que no ve lo que es la aproximación indirecta, ve lo que es directo, lo que es, yo diría, el golpe directo de un boxeador y no el juego del judoka que va a la búsqueda de la palanca para que el otro se reviente con su propia fuerza. La Argentina se está autodestruyendo. Si entiende la jugada que se le ha hecho, reaccionamos. Si no la ve ni la entiende, seguimos el proceso de autodestrucción diario. Y el instrumento central de esa destrucción son los tribunales orales federales penales. ¿A dónde? A los hombres que se mandó a la guerra al aniquilamiento, equivocadamente, ahora se los juzga con el Código Penal ordinario como criminales, diciendo que no hubo una guerra. Eso no fue una guerra, fue un genocidio, con lo cual modifican el contenido de lo que es una guerra y el contenido de lo que es un genocidio. Y el contenido de la historia también, porque realmente... Y falsifican la historia. Pero además, la Corte Argentina modifica la figura de lesa humanidad para poder aplicarla adecuadamente dentro de esa jugada. Es decir, todos los poderes de la Argentina están metidos dentro de este drama de autodestrucción que estamos llevando adelante. Por eso sería muy importante que nuestros dirigentes políticos dijeran si van a continuar con la política de derechos humanos que empezó en el 83 y que se recuperó cuando anulan el punto final de obediencia debida, que son obra del ministro Borrás. Exactamente. Y que nadie lo dice, porque él entendió tempranamente lo que iba a ocurrir. Se lo explicamos nosotros en el Estado Mayor Conjunto. Pero pareciera que todos se han comprometido a seguir con la política, ¿no? No todos. Pero no se animan a saltar el muro de la política de derechos humanos. Usted en una oportunidad a los jueces les enrostró ser el instrumento. El instrumento en esta guerra social revolucionaria inconclusa. Sí, señor. ¿No? Pero fue en respuesta a la pregunta del presidente del tribunal, acá en Comodoro Pi. Porque él me dijo, quiere decir, señor, que de acuerdo a lo que usted dice, que estamos en estado de guerra, ¿este tribunal opera dentro de esa situación? Sí, señor, opera dentro de esa situación. Pero no es solamente que opera en la situación, sino que usted es el instrumento que ha sido seleccionado para llegar a este punto. Los ingleses lo que hicieron fue homologar lo que hizo Stalin después de la guerra civil en Rusia, donde para poder fusilar a 36.000 oficiales del zar, una purga, ¿no? Los blancos, los purgó como se purga hoy la Fuerza Armada Argentina. Es una purga lo que está ocurriendo. Y no solamente Argentina, en general. No, también estamos... es todo Iberoamérica. Sí. Porque hay un mando... Hay un mando, claro. Hay una estrategia en desarrollo, además. Un mando unificado, político estratégico, que es el Foro de San Pablo.
y un mando unificado en el Foro de Porto Alegre para manejar el ámbito social de apoyo al Foro de San Pablo. ¿Y hacia dónde vamos, mi general, entonces? Bueno, todo ese proceso hoy está en decadencia en toda Iberoamérica, pero hay muy pocos dirigentes que no están dentro de ese proceso que se den cuenta, que entiendan lo que está pasando. ¿Qué hizo Stalin? Le dio un plazo a los tribunales militares, igual que Alfonsín hizo con el Superior Tribunal Militar en la Argentina. El Consejo Supremo. A los 6 meses le dijo, ¿ya tienen todo terminado? Señor, 22.800 denuncias. ¿Cómo hacemos para poder llegar a terminar esto en 6 meses? Somos 3 personas. Le retiraron las causas al Tribunal Militar y le dan a la justicia ordinaria, sacando a esa gente que había estado en la guerra, sacándolas del Código de Justicia Militar y mandándolos al Código Penal Ordinario. Exactamente lo que hizo Stalin. Stalin lo sacó a los 6 meses de los tribunales militares y se lo dio al Tribunal Popular. Quiere decir que nuestros jueces están reemplazando los tribunales populares. Y ese festival que vemos en algunos tribunales, con banderas, gritos, barbaridades dichas a voz en cuello, sin que se los haga contener, porque el Código de Procedimiento Penal Federal dice de que deben ser respetados los testigos. Yo he estado ahí como testigo, he sido insultado, pero he tenido que decirle, si el señor presidente del tribunal era el que dirigía a la sesión a donde yo había sido llamado como especialista en polemología, o si yo tenía que defenderme, de cualquier manera como lo estaba haciendo la querella o la gente que estaba en las tribunas. Hablaba de Stalin recién el señor general, pienso en nuestro actual secretario legal y técnico, futuro posible vicepresidente, Carlos Zanini, maoísta stalinista. No quiero pensar entonces hacia dónde vamos. Bueno, el que lo debe pensar es el señor Scioli. ¿Pensará? Porque sería la primera víctima en cuanto no cumpla las órdenes que van a recibir, porque estos gobiernos, le han hecho un cerco, estos gobiernos que están dentro del proceso revolucionario del socialismo siglo XXI, tienen mandato externo, por más que digan que es nacional y popular, están conducidos desde afuera. O sea que en el principal estado argentino, la figura de Sabatella tampoco es ocasional o casualidad. Se puede homologar de decente manera dentro también de la región, ¿no? Zanini es a Scioli lo que Álvaro García Linera en Bolivia es a Evo Morales, ¿no? Indudablemente que el hombre más inteligente que en la región tiene el proceso revolucionario es García Linera. Usted sabe, mi general, que una de las tesis de él, y eso me consta porque lo he investigado con una América casualmente, en Bolivia, es lo que llama punto de bifurcación, que es generar una especie de driver o hecho portador de cambios que permita o mantenerse y consolidarse en el poder o ocuparlo. Esto fue la masacre de Pando, que ahora salió a la luz, que fue preparado por el gobierno. Así es. ¿No es cierto? En Bagua, en Perú, por ejemplo, en Puente Llaguno, en Venezuela, lo que intentó Correa con la policía. Lo que se intentó y lo que se puede hacer tablada. En la tablada, exactamente. Y lo que puede pasar acá. Que me costó usted un ojo. ¿Y qué puede pasar acá? Bueno, ¿por qué no investigó el juez Larramenbevere desde el alambrado hacia afuera? Hacia afuera. Y ahí aparecía el MTP. El MTP es el ERP. Seguro. ¿No es cierto? ¿Y quién le había dado, quién era el actor, pensador intelectual del ataque? Entonces, todo esto viene de largo y se omite en el discurso político argentino. Hay una gran hipocresía, ¿no? La ausencia de las Fuerzas Armadas en el Estado, porque las Fuerzas Armadas no se escuchan. No hay política de defensa, con lo cual no hay política de comunicación de la defensa al hombre, al ciudadano que está votando. Miren, hay un dicho muy viejo: la defensa de la ciudad no está en las piedras de las murallas, está en el hombre que vive dentro de la ciudad. Ese hombre está preocupado para sobrevivir y no hay información que le llegue, sino
la información de la desgracia que estamos viviendo diariamente por los temas de inseguridad pública. Los temas de seguridad pública, a su vez, están incardinados con la ausencia de defensa, Claro. con la indefensión que da lugar al nombre de este programa. Porque hoy el elemento de agresión es el delito común. Tal cual. Entonces aparece la necesidad de tener claro de que el narcoterrorismo, no existe el narcotráfico solo, el narcoterrorismo, ¿qué es? ¿Un tema de seguridad pública o un tema estratégico? Si es un tema estratégico, ¿cómo le vamos a dar como responsabilidad a los intendentes, a las policías municipales? Formadas en 6 meses, ¿no? Mi general, tenemos que Lamentablemente llegamos... terminar, pero obviamente es muy enriquecedor Espero todo esto. que el mensaje haya sido claro, ¿no es cierto? Hasta el punto que va a volver mi general próximamente.